Si bien Windows 10 puede ser el sistema operativo más complicado que Microsoft haya creado, incluye muchas funciones útiles que son bastante prácticas. Por lo que a continuación te mostraré más de 20 consejos, trucos y funciones que te ayudarán a aprovechar al máximo el uso de Windows 10. Este video incluirá una combinación de las funciones más nuevas, pero con algunos de los clásicos más antiguos que todavía están disponibles para usar con Windows 10. Así que comencemos. Comencemos con el movimiento de flechas. Este genial truco es un viejo clásico que existe desde Windows 7 y todavía funciona hoy con Windows 10. Si tu escritorio se llena con ventanas abiertas, puedes minimizar cada ventana individualmente. Pero en lugar de hacer esto, te mostraré una forma más rápida. Miren, doy clic en la barra del título del programa en que estemos trabajando. Movemos el mouse hacia adelante y hacia atrás, de izquierda a derecha, para minimizar todas las ventanas. Y si quieren traer todas las ventanas de vuelta, pues de nuevo simplemente agitan el mouse. Y eso es todo. Si son como la mayoría de personas y no son muy fanáticos del nuevo menú de inicio con mosaicos en vivo, afortunadamente hay un menú de inicio alternativo que podría ser más útil para ustedes. Como la mayoría de ustedes saben, si van al icono de Windows en la parte inferior izquierda, un clic del mouse les mostrará el mosaico del menú inicio. Y en ese mismo icono de Windows, si esta vez le damos clic derecho, nos mostrará un menú con accesos directos a aplicaciones y funciones, opciones de energía, administrador de dispositivos y mucho más. Una característica más nueva que se ha agregado es la capacidad de crear un nuevo evento desde la barra de tareas, sin tener que abrir la aplicación del calendario. En la parte inferior derecha, seleccionan la fecha y la hora, eligen la fecha de su evento, le asignan un nombre, seleccionan la hora, digamos que sea las 8 AM, hago clic para verificar, ingreso la ubicación y cuando haya terminado hago clic en guardar. Las herramientas de captura de pantalla integradas para Windows siempre han sido inadecuadas en comparación con programas de tercero. Y para cerrar esta brecha, recorte y anotación es la mejor herramienta de captura de pantalla jamás incluida en cualquier sistema operativo de Microsoft. Y para activarlo presionan Windows Shift S. Sus opciones son recorte rectangular, forma libre, recorte de ventana y recorte de pantalla completa. Selecciono rectangular, fíjense, hago clic, arrastro el área que quiero, suelto y con esto la región seleccionada se guardará en el portapapeles. Le doy doble clic aquí. Y en la parte superior de esta ventana tendrán todas las herramientas para marcar sus imágenes. Por acá le dicen guardar como. Y ya la tienen, ¿ok? Los programas que corren en segundo plano pueden ofrecer muchas ventajas. Por ejemplo, nos ayudan a mostrar notificaciones, pero también pueden desperdiciar el ancho de banda, consumir recursos del sistema y agotar la batería del portátil. Entonces, para apagarlas, vayan a Configuración, hagan clic en el icono de Windows en la parte inferior izquierda y seleccionan Configuración. Vayan a Privacidad. En el panel de la izquierda, movemos hacia abajo y seleccionan Aplicaciones en segundo plano. Si desactivan este interruptor, detendrán la ejecución de aplicaciones en segundo plano, o podrían dejarlo activado y desactivar individualmente cada aplicación en la lista. Cuando estamos trabajando en una tarea, las notificaciones pueden ser una gran distracción,
Para obtener más control sobre estas notificaciones, en la ventana de configuración, vamos a Sistema. En el panel de la izquierda seleccionan Asistente de concentración. Tenemos 3 opciones. Al dejarlo desactivado, recibirás todas las notificaciones de tus aplicaciones y contactos. Solo prioridad mostrará las notificaciones seleccionadas de la lista de prioridades, pero pueden personalizarlas seleccionando este enlace, y solo en las alarmas ocultarán las notificaciones excepto como dice las alarmas. También pueden elegir los horarios y actividades, siempre y cuando el asistente está activado automáticamente. Hablando de notificaciones, vayan a Sistema y seleccionan Notificaciones y Acciones. En una actualización más reciente, Microsoft agregó una forma más fácil de llegar a esta ventana, que les ahorrará algo de tiempo. Por lo que cerramos esto, vamos a la parte inferior derecha, Centro de Actividades, y por acá en la parte superior derecha, hacemos clic en Administrar las notificaciones. Llegar aquí es mucho más rápido que hacerlo a través de la ventana de configuración. Aquí tienen un truco genial en donde utilizaremos el desplazamiento de pantalla hacia abajo para apagar su computadora. Y así es como se configura. En su escritorio dan clic derecho, vayan a Nuevo y seleccionan Acceso Directo. En el campo vacío ingresan lo que aparece en pantalla y cuando lo hayan escrito, hagan clic en Siguiente y Finalizar. Y aquí está el nuevo acceso directo. Ahora cuando haga doble clic en él, arrastra una barra hasta la parte inferior de la pantalla y ya con esto se apagará la computadora. Ahorita no haré esto porque todavía tengo trabajo por hacer. Si en cualquier momento necesitaras el menú de emojis, pues presionarías la tecla Windows y punto. Además hay pestañas para acceder a los caracteres emoji y a una buena selección de símbolos. El modo claro es el color predeterminado en Windows 10. Vayan a Personalización. En la izquierda seleccionan Colores. Sus 3 opciones son Claro, Oscuro y Personalizado. Cuando seleccionan Personalizado, nos permiten cambiar los valores predeterminados para las ventanas y aplicaciones por separado. Cambio la mía a Oscuro, lo que cambiará el color al menú de la ventana de configuración, el explorador de archivos, el menú de inicio y a mucho más. Ya que estamos en el tema de reducir la fatiga visual, volvamos a la configuración principal y seleccionan Sistema. En pantalla, encender la luz nocturna reduce la luz azul que se emite desde el monitor, lo que puede ayudarnos a conciliar el sueño más fácilmente. O eso dicen. Si ingresan a la configuración de la luz nocturna, pueden programarla desde el anochecer hasta el amanecer o configuran sus propios horarios. Pueden iniciar aplicaciones de una forma muy rápida usando la tecla Windows junto con el número que representa la posición de la aplicación en su barra de tareas. Por ejemplo, digamos que quiero abrir el explorador de archivos y como esta es la primera aplicación en mi barra de tareas, entonces esta es la número 1. Voy a presionar la tecla Windows y al mismo tiempo el número 1. Y esto inicia el explorador de archivos. Ahora tengo esta herramienta de recorte y anotación en la posición número 2. Así que presiono la tecla Windows y ahora el número 2. Y esto abrirá recorte y anotación. Y esta fue otra forma de abrir las aplicaciones que están en la barra de tareas.
Microsoft dice que las actualizaciones son importantes porque agregan parches de seguridad y corrigen errores, pero puede haber ocasiones en las que no estemos listos para actualizar, o es posible que hayas oído hablar de problemas con las últimas actualizaciones que causan problemas a otros, que por supuesto nunca sucederían con Windows 10. Para pausar una actualización en la configuración, demos clic en Actualización y Seguridad. Pueden buscar actualizaciones y aquí hay un botón para pausar las mencionadas actualizaciones. Si ingresan a las opciones avanzadas, pueden seleccionar otra fecha de hasta 35 días para pausar y actualizar. Después de alcanzar el límite de pausa, tendrán que obtener una nueva actualización para que nuevamente les permitan hacer una pausa. Abramos la aplicación de calculadora, volvamos a la barra de búsqueda, escriben calculadora y cuando aparezca hagan clic en ella. Muchas personas no se dan cuenta de lo poderosa que es. La mayoría de ustedes solo está familiarizado con la calculadora estándar, pero déjame mostrarte todo lo que puedes hacer con ella. Si haces clic en el icono del menú en la parte superior izquierda, encontrarás calculadoras adicionales que incluyen un programador, cálculo de fecha y debajo encontrarás más de una docena de convertidores. Hagamos clic en velocidad para ver cómo funciona. Cuando hago clic en velocidad, aquí puedo convertir entre kilómetros por hora y millas por hora. Si hago clic en este menú desplegable, puedo seleccionar el tipo de conversión que quiero hacer. Por ejemplo, en mi país, el límite de velocidad en la carretera es de solo 80 kilómetros por hora. Y para las personas que no trabajan con kilómetros, verán que son 49.7 millas por hora. Por aquí tenemos otros datos. Volvamos a la barra de búsqueda y escribamos alarmas y reloj. Hagan clic en ella. Vayan a la pestaña reloj. En esta pestaña se calcula la diferencia horaria entre dos ubicaciones. Y esto es útil si tienen amigos, familiares o socios comerciales fuera de su área. Por ejemplo, estoy en la zona horaria central, me muestra que en Los Ángeles están a 1 hora menos, en Madrid están a 8 horas más y en Sydney, Australia son 16 horas más. Para agregar una nueva ubicación, hagan clic en el signo más que está en la parte inferior y luego en la parte superior izquierda ingresan la nueva ubicación. Pondré Dubai. Y con esto agregado dice que son 10 horas más. Una vez que agregan una ubicación, esta se guardará automáticamente en la aplicación. Para eliminar una ubicación, seleccionan el icono a la derecha del signo más, marcan la casilla que desean eliminar y luego hacen clic en el icono de basura de aquí abajo. Para automatizar el proceso de deshacerse de la basura inútil en su PC, en esta ventana de configuración, vayamos a Sistema y seleccionan Almacenamiento en el panel de la izquierda. El sensor de almacenamiento, al activarlo, eliminarán automáticamente los archivos temporales, todo lo que tengan en la papelera de reciclaje y los archivos en su carpeta de descargas. También pueden configurar su funcionamiento seleccionando este enlace que dice configurar sensor de almacenamiento o ejecutarlo ahora. Pueden elegir la frecuencia con la que se ejecuta y si quieren incluir archivos temporales o los archivos en la carpeta de descargas. Si desean cambiar el tamaño o el color del cursor del mouse debido a un problema de discapacidad visual o por solo diversión, en la ventana de configuración dan clic en accesibilidad. En la izquierda seleccionan puntero del mouse, pueden cambiar el tamaño del puntero hasta 15. Sus opciones para los colores del puntero
Son blanco, negro, invertido y pueden elegir su propio color. Hay una lista de colores sugeridos para el puntero o pueden elegir un color personalizado. Solía pasar que si querían cambiar la salida de audio en su computadora tendrían que ir al panel de control o a la ventana de configuración para realizar el cambio. Ahora hicieron que el proceso sea más rápido. Vayan a la barra de tareas y hagan clic en el icono del altavoz. Encima del control de volumen, seleccionan el nombre del dispositivo y verán una lista completa de sus dispositivos de salida de audio, lo que permite que sea más fácil y rápido hacer el cambio. Cuando abren el explorador de archivos en Windows 10, la vista predeterminada es el acceso rápido, que muestra las carpetas utilizadas con frecuencia y sus archivos más recientes. Si prefieren la interfaz más familiar de este equipo, hagan clic en la pestaña Vista que está en la parte superior y luego por acá en la cinta hagan clic en las opciones. En la pestaña General, a la derecha de Abrir el explorador de archivos en el menú Desplegable, seleccionan este equipo. Luego hacen clic en Aceptar y ahora cuando abran el explorador de archivos, tendrán el diseño de este equipo. Una herramienta menos conocida que existe en Windows Vista es el monitor de confiabilidad. Evalúa la estabilidad general de su sistema y puede ayudarnos a solucionar problemas. Para abrirlo, vayan a la barra de búsqueda y escriban confiabilidad. Seleccionan ver historial de confiabilidad. Cuando se abra, verán un gráfico de errores que ocurrieron por cada día. Cuando seleccionan un día, nos aparece una lista con los eventos críticos y advertencias. Estos en azul son los eventos informativos, por lo que no tienen que preocuparse. Para cualquier problema, cuando hagan clic en ver detalles técnicos, verán una descripción que podría ayudarlos a resolver su problema. El siguiente consejo es un recordatorio para administrar esos molestos programas que arrancan cuando inicias tu computadora. Vayamos al administrador de tareas. Hay varias formas para llegar ahí. Para este ejemplo, hagan clic derecho en la barra de tareas y seleccionan Administrador de tareas. Hagan clic en la pestaña Inicio. Cuanto más programas tenemos habilitados en el inicio, más afectará el arranque de nuestra máquina. Así que hagamos clic derecho en el nombre de alguna aplicación y seleccionan Desactivar. Y en el caso de alguna duda, es mejor dejarlo habilitado. Yo sé que el Bootcamp no es necesario al inicio, así que ahora lo deshabilito y lo abriré manualmente cuando lo necesite. Para aquellos de ustedes que usan el símbolo del sistema, Windows 10 ha agregado la opción de Control C y Control V para poder copiar y pegar en la ventana del símbolo del sistema. Pero primero deben habilitarlo. En la barra de búsqueda escriban CMD y seleccionan el símbolo del sistema. Hagan clic derecho en la barra del título y vayan a Propiedades. En las opciones de edición, marquen la casilla que dice Habilitar accesos directos de Control Tecla y luego hacen clic en Aceptar. Ahora fácilmente pueden copiar con Control C y pegar con Control V en la ventana del símbolo del sistema. Si eres usuario avanzado que recientemente realizó el cambio desde un sistema operativo Windows anterior, deben de saber que el conocido modo Dios todavía está disponible en Windows 10. Esta opción es excelente para aquellas personas que desean una gran cantidad de configuraciones dentro de una única interfaz de usuario. Para habilitarlo, hagan clic derecho en su escritorio, vayan a Nuevo
y seleccionan carpeta. Cambien el nombre de la carpeta con el texto en la pantalla o cópienlo y péguenlo desde la descripción de este video. Clic afuera y si lo hicieron correctamente, esta carpeta se convertirá en este icono. Y cuando lo abran, ahora tendrán el máximo control con más configuraciones de las que alguna vez necesiten. Si tienes algún consejo o truco para usar en Windows 10 y te gustaría compartirlo, déjalo escrito en los comentarios. Si eres nuevo en este canal, suscríbete, activa la campanita y así no te pierdes nuestros próximos videos.